Vamos ahora a leer la palabra del Señor en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3. En el capítulo 3, del versículo 1 hasta el versículo 8, perdón, hasta el versículo 6, el mensaje a la iglesia de Sardis. Dice así la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guardado, y arrepiéntete. Pues si no verás, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Continuamos con nuestro estudio en Apocalipsis, después de 2 semanas en las que hemos tenido una pausa, ¿no?, forzada por las circunstancias, y ahora retomamos. Entonces estamos ahora en la quinta carta, o la carta a la quinta ciudad de esta región de Asia Menor, la actual Turquía, Sardis, una ciudad. Vemos, ¿no? Siempre estamos haciendo el recorrido partiendo de Éfeso, según las agujas del reloj. Entonces, Sardis está ahora a 50 kilómetros al sureste de Tiátira, la última ciudad que vimos. Entonces, siempre es ahora al sur y un poco más al interior. Entonces, era una ciudad también importante, más importante que la que vimos la última semana. Tiátira, más importante. Decíamos que era una pequeña ciudad de provincia, ¿nos acordamos? Pues esta es más importante. Podía competir en importancia con las primeras que vimos, con Éfeso, Esmirna o Pérgamo. La población de la ciudad en aquel tiempo, unos 100.000 habitantes, que ya hoy en día está muy bien, ¿no? ¿Verdad? Pues en aquel tiempo, ¿cuánto más? 100.000 habitantes, una ciudad de una gran prosperidad económica. Allí se daban, pues, industrias, si se puede decir así. Industria es algo, digamos, moderno, pero bueno, ahí se producía lana, ¿no? Lana y vestidos, ¿no? Diríamos textil. Y también, sobre todo, se encontraba oro en el río. Por la ciudad pasaba, puede ser un río, y allí había oro. Entonces era una ciudad de una gran prosperidad. La muestra de ello, pues, en el año 17 después de Cristo hubo un tremendo terremoto que la destruyó por completo. Y en el tiempo del emperador Tiberio, entonces Roma, después del terremoto, la ayudó económicamente, la dejó libre de impuestos y le dio también algunas ayudas, ¿no? Pero tardó solamente 10 años en ser una ciudad otra vez, en todo su esplendor, solamente 10 años. Y también era una ciudad conocida por su gran inmoralidad. Los historiadores de la época, por ejemplo, un tal Esquilo, pues declaraba que sí, que todas las chicas y mujeres de la ciudad estaban dadas a la fornicación. Entonces era una ciudad, pues, como vemos, que tenía, pues, su importancia, y ejercía también una influencia, si se queda o no. Ese era el contexto en el que estaba, en el que se vivía, en el que vivía la iglesia. Entonces, el mensaje a la iglesia en Sardis es importante porque vemos que, de alguna manera, el contexto en el que nos encontramos en el mundo, pues, nos puede llegar a afectar. A lo mejor aquí nos está declarando casos de inmoralidad o de fornicación, como era el caso de Tiátira o de otras iglesias,
pero el contexto social, el contexto de la sociedad donde vivimos nos puede también influir para que nos quedemos, entre comillas, dormidos, para que los creyentes nos dormamos en los laureles, para que la iglesia esté dormida, para que nos acomodemos o para que nos conformemos entonces a nuestra situación, a lo que ya estamos, ¿no? A lo que ya somos. Y de lo que aquí también se dice, vemos claramente que era una iglesia, vamos a decir, dividida. Una mayoría que era la que se encontraba en ese estado, que estaba conformista, ¿no? Que estaba, pues, digamos, dormida. Sin embargo, había una minoría que quería, que seguía siendo fiel plenamente al Señor y quería avanzar. Quería avanzar. Entonces esto es también importante, avanzar en el sentido en el servicio del Señor, en la palabra de Dios, ¿verdad? Bien, pues digo que es importante porque este mensaje también nos puede ser de luz en situaciones también parecidas en las iglesias. Bueno, pues en particular, ¿qué es lo que vemos en este mensaje? Y también cómo nosotros pues, podemos considerarlo para nuestro provecho como creyentes de iglesias. Bien, pues como siempre podemos comenzar con las palabras iniciales de Jesucristo. Siempre vemos a cada carta, Jesucristo se está presentando con un título, con algo que hace referencia a la visión del capítulo 1. Aquí en el versículo 1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. La primera referencia es a los 7 espíritus de Dios y en realidad aquí no se está haciendo referencia propiamente a la visión, ¿no? A la visión del versículo 9 en adelante, la visión del Hijo del Hombre glorificado. Allí se habla, sí, de las 7 estrellas, pero no habla de los 7 espíritus. Los 7 espíritus lo encontramos antes, en el capítulo 1, sí, en el versículo 4, dice, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y dice, de los 7 espíritus que están delante de su trono. Aquí también, en el versículo 1, pues, a la iglesia en Sardis, dice, el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas. Esto sí que es un detalle perteneciente a la visión del Hijo del Hombre glorificado. Leemos en el versículo 16, tenía en su diestra 7 estrellas. 7 estrellas, como aquí dice, el que tiene, pues, las 7 estrellas. Entonces, nos acordamos también en los primeros mensajes, cuando estábamos considerando esta expresión, los 7 espíritus. Los 7 espíritus, pues, está hablando aquí del Espíritu Santo. ¿Por qué habla de 7 espíritus? No es porque sean 7, sino porque es un número simbólico. ¿Para qué? Pues para hablar de la plenitud y de la diversidad, y de la plenitud de las gracias, de los dones, de las operaciones del Espíritu Santo en los creyentes y en las iglesias. Entonces, hay un solo Espíritu, pero como dice en 1 Corintios capítulo 12, hay muchas operaciones en una sola congregación y entre las distintas congregaciones e iglesias también. La iglesia es una, la iglesia es un templo del Espíritu Santo, pero esa iglesia una está también formada por las iglesias en las distintas localidades y entonces a cada una el Señor ha dado una manifestación para provecho. A cada una pues ha hecho que haya pues una historia determinada, que tengan una visión, que el Señor los haya llamado y los haya equipado a hacer algo y que le haya repartido dones y que le haya dado ministerios, pues que sí, que son todos para servir al Señor, pero cada uno vemos es en su especificidad, es algo distinto, ¿verdad? Propio, particular de cada uno. Y bien, pues entonces ambas cosas están, vemos, relacionadas, porque cuando está hablando de las 7 estrellas, está hablando también lo veíamos, la interpretación lo da el mismo versículo 20, capítulo 1, versículo 20, cuando dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias.
Entonces hemos estado viendo, los ángeles son los mensajeros, los ministros de la palabra, los pastores. Como decimos pues, los 7 espíritus de Dios, los 7 estrellas, los 7 ángeles. Y entonces está simbolizando aquí la plenitud de los ministros, de los pastores, de los ministros de la palabra en las iglesias o en la iglesia. Y como decíamos, estas cosas, las dos cosas están relacionadas. Los 7 espíritus, las 7 estrellas, porque Cristo tiene ambas cosas. Vemos, es Él quien tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas. Los 7 espíritus, es decir, el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el Espíritu del Hijo de Dios. Es el Espíritu del Hijo de Dios. Es el Espíritu del Hijo propiamente, ¿verdad? Nosotros lo hemos recibido porque hemos sido adoptados como hijos suyos, pero Él lo tiene por ser Hijo eterno de Dios. Es el Espíritu del Hijo y también es el Espíritu, es el Cristo, como vemos en Juan capítulo 14 y 16, quien envía el Espíritu. El Padre y el Hijo envían el Espíritu a los creyentes. Y también, pues, Cristo tiene a los ministros en su mano. Él tiene al Espíritu y lo envía, es su Espíritu, lo envía, y Él también tiene a los ministros, a los cuales también los envía a su iglesia como sus mensajeros. Ellos han de estar actuando en nombre de Cristo. Ser su ministro es estar actuando no como Señor de la iglesia, sino como siervo de Cristo. Hacer lo que Cristo dice en su palabra. Actuar, digamos, en su nombre, para poner en práctica su palabra, no más. Entonces vemos que eso está en relación juntamente con el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien los llama, los capacita y los envía. Hay congregaciones, denominaciones enteras, hay grupos de la cristiandad, del cristianismo, que están basados en la negación precisamente del ministerio en la iglesia, de que haya ministros o pastores en la iglesia. Ellos creen en la igualdad de todos los miembros, creen en la igualdad y dicen que eso es el sacerdocio universal de todos los creyentes. Y es cierto, todos los creyentes somos sacerdotes, porque todos los creyentes vemos, nos dice la palabra, podemos ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Oraciones, alabanzas, agradables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto no significa que todo creyente sea ministro. La misma palabra de Dios lo deja bien claro, ¿verdad? Son solamente aquellos a los cuales el Señor llama y los capacita. En 1 Timoteo, en Tito, en la carta de Tito lo da también. Ha de tener unas características, ha de tener unas cualidades. Entonces no es todo el mundo quien es el ministro, es un ministerio en concreto. Ellos se basan muchas veces en lo que se lee en 1 Corintios capítulo 14 y en 1 Corintios capítulo 12 y sobre todo 14, cuando se ven que los cultos son, que alguien tiene un salmo y lo comparte, o alguien tiene una palabra de profecía y lo comparte. Pues así son los cultos, con mucha participación, y dicen, entonces no hace falta que haya un pastor, ¿verdad? Porque ya todos nosotros nos levantamos y ya todos nosotros compartimos lo que tengamos que compartir. Ha habido grupos así en la historia, los cuáqueros, y hoy en día, los tardistas o las asambleas de hermanos, aunque estas asambleas de hermanos con el tiempo también van transformándose mucho, pero todavía quedan algunas que están firmes ahí en el rechazo de la existencia de ministros o de pastores. Vemos que es un error en el sentido de que se está extrapolando lo que dice 1 Corintios 14. Eso se decía en el tiempo en el que habían dones extraordinarios de revelación, de profecía, de lenguas y de interpretación de lenguas. Ahora esto ya se ha concluido con la conclusión del canon, con lo cual ahora queda la palabra de Dios, ¿verdad? Y quedan los ministros que la han de compartir, administrar al pueblo en nombre de Cristo. Entonces vemos los pastores, los ministros
se puede considerar así que son continuadores del ministerio de los apóstoles. No es que se llamen ellos apóstoles, no es que se les tenga que llamar apóstoles. Los apóstoles ya fueron hace 2000 años, ¿verdad? Fueron 12, ya no hay más apóstoles. Pero continuadores del ministerio en el sentido de que los apóstoles dejaron la palabra apostólica, ¿verdad? La palabra de Dios apostólica, y ellos la administran al pueblo. Bien, pues entonces se les aplica también lo que vemos en el 2 de Corintios, ¿no? El ministerio de la palabra. De ello leemos en 2 de Corintios en el capítulo 2, que de eso también depende la salvación de la gente, o incluso la condenación de ambos. Dice, versículo 15, porque para Dios somos gran dolor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos, los que se pierden, ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, dice, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente? ¿Quién es suficiente para cumplir este ministerio? Este ministerio de la palabra, que no solamente traer la palabra y hablar un poquito de la palabra, no en las reuniones de la iglesia, sino que también vemos que de esto depende salvación y condenación de la gente. ¿Quién es suficiente? Por eso es necesario que los creyentes estén orando por sus pastores para que ellos puedan cumplir, es decir, llevar el ministerio hasta el final, cumplir su ministerio, porque en sí mismos nadie es suficiente. Y esto es lo que ellos tienen que hacer: llevar a su fin el ministerio, llevarlo hasta el fin, cumplirlo. Y es importante, por lo que vamos a ver ahora a continuación, el mensaje a la iglesia propiamente dicho. Como siempre, Jesús está hablando de las obras de la iglesia. En el versículo 1 dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, e inmediatamente vemos que tienes nombre, que vives y estás muerto. Qué fuerte esta expresión, que se lo diga a una iglesia, porque la iglesia ha recibido la palabra de vida. Los creyentes, en Efesios 2, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos dio vida. Entonces, que llame a la iglesia, ¿tienes nombre de que vives? Porque tienes el nombre de iglesia. Tienes el nombre de iglesia, pero estás muerto en realidad. ¿Cómo es esto posible? Pues nos ayuda la palabra de Dios, por supuesto, para entenderlo bien. Nos acordamos de lo que dice Santiago en el capítulo 2 acerca de la fe, que no tiene obras. Es una expresión muy parecida. ¿Qué le pasa a la fe que no tiene obras? Capítulo 2, versículo 18. Dice, versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es muerta en sí misma. Entonces, lo que le pasaba a la iglesia de Sardis, muchos creyentes en ella, tal vez la mayoría, era que faltaba ese amor, ¿verdad?, de las obras. Ese amor de las obras, porque es las obras, ¿no? Si me amáis, dice Jesús en el Evangelio de Juan, guardad mis mandamientos. Es por el amor que guardamos la ley y los mandamientos de Dios, el amor, y por lo tanto también la verdadera fe. La verdadera fe y los frutos de esta verdadera fe, el amor. La fe y el amor vemos, la fe y las obras, fe y amor van juntas. La fe y el amor van juntas. Podemos pensar siempre, primero es la fe, no es primero las obras, no es primero el amor, ¿no? La fe no es hija del amor, es el amor que es hijo de la fe. La fe es la madre, el amor es el hijo, ¿se puede decir? Entonces es la fuente, la fe, de la que brota y mana el amor, ¿no? De ella procede. Pero podemos pensar también que, de la misma manera que cuando los padres nos hacemos viejecitos, ¿no?, los hijos proveen para ellos, también el amor y las obras pues están ahí para
mantener y sostener a la fe. Pueden ser una ayuda para la fe. Pueden ser una ayuda a la fe. ¿Por qué? Porque en la Escritura vemos que Dios da promesas, ¿verdad?, a la fe. Y promesas entonces también a la obediencia. Y si vemos en nuestra vida esa fe y esa obediencia, eso nos fortalece, eso nos anima, eso nos convence de que sí, verdaderamente somos hijos de Dios. Eso es un testimonio, por lo tanto, a nuestra conciencia de que estamos guardando la palabra de Dios, de que somos, por lo tanto, hijos de Dios. Por supuesto que no es la base principal es Cristo y su obra. Porque si vamos a hacer aquí un juicio y un escrutinio muy detallado de nuestras obras, pues lo mismo nos vamos a llevar las manos a la cabeza, ¿verdad? Pero sí que si vemos en nuestra vida el deseo sincero de obedecer y servir al Señor, y vemos en nuestra vida también la presencia de obras como cristianos, pues entonces esto nos ayuda y nos convence. Sí, mira, estoy andando como creyente, quiero ser creyente, creo, soy creyente. Vemos. Bien, pues esto es algo importante. Muchas veces, incluso dentro de los círculos reformados, y sobre todo hoy en día, hay un énfasis sobre todo en creer. Y si se habla de la necesidad de obras, a veces te pueden mirar como que es sospechoso de legalismo o de desviación de la fe reformada. No es nada de esto. Leemos Calvino, leemos los pastores de la época de la ortodoxia reformada en el siglo XVI y XVII, y hacían hincapié en la necesidad de las obras de los creyentes, y se predicaba que lo tenían que hacer. No eran legalistas, ¿verdad? Calvino era calvinista, ¿verdad? Entonces vemos, se hace solamente un énfasis en crees y ya está, solamente tienes que creer. Y sí, claro que tenemos que creer, pero esa fe tiene que ir acompañada de obras. Lo dice Santiago, si no, está muerta en sí misma. Así pues, vemos que, y además, porque encontramos aquí una y otra vez, siempre Jesucristo dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Y siempre se está pasando en revista y se está examinando las obras de los creyentes y de las iglesias. Son importantes, vemos. Y hemos pues de velar por ellas. Entonces, esa es la primera palabra de Jesucristo a la iglesia. Y a continuación vemos el diagnóstico, ¿no?, más, digamos, centrado en el versículo 2. La segunda mitad del versículo 2. Puedo leer la primera mitad. Dice, sé vigilante. Afirma las otras cosas que están para morir. Y decimos, pues, ahora la razón. El diagnóstico decimos, ¿no? Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Obras perfectas delante de Dios. Obras perfectas delante de Dios. Tenían obras como creyentes, tenían obras como iglesias, pero no eran perfectas. La perfección de la que aquí se está hablando no es una perfección moral, ¿no? No está hablando de que podemos llegar a ser perfectos sin ningún tipo de pecado. Eso es el perfeccionismo. Y en ese sentido, la perfección no es de este mundo. Somos todavía criaturas caídas y, como dice Pablo en Romanos 7, el mal está en nosotros, el mal está en mí. Está dentro de nosotros. El Señor no nos ha quitado la carne, no nos ha quitado nuestra naturaleza todavía corrompida por el pecado. No es la única, porque tenemos el Espíritu. No es, también tenemos lo que el Espíritu ha santificado de nuestra manera de ser, pero quedan restos de pecado en nosotros. No somos, por lo tanto, perfectos, porque queda todavía pues, estos rastros, este resto de pecado en nosotros. Cuando habla aquí la escritura de perfecto, tiene el sentido aquí y en otros lugares de cumplidas o de, podemos pensar, completas. En la Biblia algo es
sin pensar en la perfección moral, ¿no? Perfecto porque es completo, porque no le falta nada, ¿verdad? Independientemente de que se gane de manera imperfecta, pero que no le falta nada, ha llegado hasta su fin, hasta su término. En ese sentido es la perfección de la Biblia. Y por lo tanto también la perfección es un corazón, a su fin, completo, íntegro para el Señor, no dividido, no en parte, ¿verdad? No a medias, sino para el Señor. Y esto es lo que nos encontramos una y otra vez en la palabra. Esta es la perfección, y esto es lo que siempre nos encontramos, esa exhortación a ser perfectos, ¿no? Esto es lo que encontramos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando en Génesis capítulo 6, versículo 9, está hablando de Noé. Leemos allí: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. O en Génesis también 17, capítulo 17, versículo 1, y está hablando de Abraham. Se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. O también en Deuteronomio, en el capítulo 18, versículo 13. Deuteronomio 18, versículo 13. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Entonces vemos que eso es también la exhortación de la palabra de Dios a ser perfecto, que significa, por lo tanto, avanzar. Avanzar y cumplir, por lo tanto, lo que nos falta, ¿no? El tramo que nos falta. Podemos leer en el Nuevo Testamento, en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10. 1 Tesalonicenses 3:10. Está hablando del ministerio de Pablo y de los apóstoles: orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro, el de los tesalonicenses, y completemos lo que falta a vuestra fe. Lo que falta a vuestra fe. Lo que todavía no conocéis, o todavía no llegáis a practicar, o todavía no llegáis a creer. Lo que falta a vuestra fe. O también en Colosenses capítulo 1, en el versículo 25 otra vez, Pablo de su ministerio está hablando: de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie, dice, cumplidamente, es decir, hasta el final, la palabra de Dios. Y versículo 28, a quien anunciamos, a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar, dice, perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Perfecto, por lo tanto, cumplido, ¿no? De manera cumplida, como hemos visto. O también en el capítulo 6 de Hebreos, pasaje muy conocido. Y ahí está hablando también de la palabra de Dios, de las doctrinas, ¿verdad? De las enseñanzas de la palabra de Dios. Dice allí: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. A la perfección es ir adelante, hasta el final, ¿verdad? Hasta llegar a verlo todo. Bien, pues es en ese sentido. Y entonces esto nos ayuda a comprender lo que dice aquí Jesús: no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Perfectas. Y sin embargo, ellos continuaban haciendo. Ellos tenían nombre de que viven. Ellos seguían siendo cristianos y etcétera, etcétera. Tenían sus reuniones, ¿verdad? Como iglesia. Entonces, aquí había un problema de base, un problema de fondo, espiritual, que se puede llegar a dar, que de hecho se da. Y el problema es, como decíamos, contentarnos, ¿verdad? Acomodarnos a lo que ya somos, a lo que ya hemos llegado, a lo que ya creemos o practicamos, ¿verdad? Acomodarnos, por lo tanto, despreocuparnos. ¿Habrá más? A mí no me importa. ¿Hay más en la palabra de Dios? ¿Más cosas que yo no sé? ¿Más cosas que yo desconozco? ¿Estoy yo cumpliendo con
la palabra de Dios perfectamente y cabalmente en todo lo que la palabra de Dios nos dice? ¿No? Lo que yo hago ya está bien. ¿Por qué? Porque lo hago yo. Porque así ya me han enseñado. Entonces, despreocuparse de que si lo que creo o que si lo que hago es justo delante de Dios. Y esto es muy importante, esta frase, delante de Dios. No delante a mis ojos, no a los ojos de los demás, sino delante de Dios. Entonces, preocuparse, por lo tanto, de todo lo que es deficitario, vemos, ¿no? Si hemos de llegar hasta el final y estamos aquí, pues todo lo que nos falta. Todo lo que nos falta. Entonces, no preocuparnos porque nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos según la norma y según el estándar de la palabra de Dios. Y esto ya sea en la doctrina o en la vida, en el comportamiento. Ya sea personalmente o ya sea comunitariamente, como iglesia. Ya sea en las doctrinas de la salvación, pero no solamente esto, porque la palabra de Dios no se acaba solamente en las doctrinas de la salvación. También está en la adoración a Dios. También está en el gobierno de la iglesia, en la disciplina de la iglesia, en toda una serie de cosas, ¿verdad? Y no lo acabamos, no lo completamos aquí, con lo que estamos diciendo. Esa despreocupación se puede ver de muchas maneras hoy en día, ¿verdad? En el mundo evangélico. Pues muchos no quieren salir de lo que ya son, o no quieren salir de lo que ya tienen. La mayoría de los evangélicos son arminianos, ¿no? De teología arminiana y además también bautista, pero arminianos. No les saques de aquí, ya les está bien. ¿Por qué? Porque ya les han enseñado. Porque es lo que ellos ya llegaron a creer, ¿no? Hay un miedo al cambio. Hay un miedo a la reforma, a ser reformado. Y evidentemente, así pues nunca van a avanzar ni a llegar más allá, a llegar hasta el fin. También hay hermanos que han acercado a la reforma, ¿no? Y sinceramente han abrazado las doctrinas de la reforma en cuanto a la salvación, las doctrinas de la gracia. Pero que mantienen, pues, todo lo demás del mundo evangélico intacto. El llamado nuevo calvinismo, ¿no? Sí, doctrinas de la gracia que se cantan en hip hop, por ejemplo, ¿no? Los llamados jóvenes inquietos y reformados, ¿no? Y vas a los cultos y parecen discotecas. Y dicen, no, pero esto no es la reforma. La reforma no había música, no había instrumentos musicales, solamente se cantaban los salmos. Y no les saquen de ahí, porque ellos quieren su culto contemporáneo con sus músicas contemporáneas, con sus canciones contemporáneas que son también normalmente muy melosas y muy dulzonas. Y no le digas que salgan y que solamente canten salmos y que solamente canten el salmo sin acompañamiento musical, porque no les vas a sacar. No hay esa disposición por parte de ellos. Hay también pues, que van un paso más allá y llegan a una visión confesional, ¿no? Pero se mantienen siendo bautistas. Entonces hay un rechazo a mantener, a recibir la enseñanza en cuanto al bautismo de infantes y también al gobierno de la iglesia. Hay iglesias particulares, pero hay una iglesia en general. Pero esto no es solamente de los demás, esto es una cosa que esto es de todos y cada uno de los creyentes de nosotros. Estamos acostumbrados a hacer las cosas de una manera y nos cuesta salir de lo que siempre hemos hecho. Hoy mismo, un ejemplo, día de elecciones. ¿Cuántas veces hemos ido, y poniéndome yo el primero, a votar en domingo, en día del Señor? ¿Cuántas veces no lo hemos hecho, verdad? Muchas, ¿verdad? Ni siquiera nos hemos planteado si eso estaba bien. Ni siquiera nos hemos planteado si eso está bien. ¿Por qué lo hemos hecho? ¿Por qué lo hemos hecho? Por inercia, ¿verdad? Pero pensemos, es el día del Señor. No es el día de los gobiernos humanos, es el día del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Los que lo instauraron aquí en España lo hicieron con pleno conocimiento de que estaban poniendo estas votaciones en día del Señor. Y era pues para borrar aún más
digamos, al Señor, la religión, la palabra del ámbito público. Hasta 1982 se votó entre semana y a partir de 1986 fue cuando se votó en domingo, a partir de entonces siempre. Pero ¿estamos dispuestos entonces a esto, a mantenernos fieles? Aunque esto implique, oye, no vamos a llegar a volver a votar en el resto de mi vida. Pues bueno, pues entonces lo que tienen que hacer es, como en muchos otros países todavía, poner la votación entre semanas. Se puede hacer. Es simplemente querer hacerlo por parte de los gobernantes. Y si todos los cristianos no votamos el domingo, lo acabarán haciendo. Sin más. ¿Verdad? Pero si no lo hacemos, pues si no lo hacemos, va a continuar esto pues por los siglos, hasta el fin. También en otros muchos lugares, ¿verdad? Pues se ha acostumbrado la gente hablando del Día del Señor, a solamente reunirse por la mañana. Y no hay solamente que santificar la mañana del Día del Señor, hay que santificar también mañana y tarde. En el Antiguo Testamento se presentaba el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde. Entonces, santificar todo el día es también reunirse por la tarde. Y muchos no quieren, no les hables porque no lo van a hacer. Entonces, vemos, es que el acomodarse a lo que uno ya tiene, el acomodarse a lo que uno ya es, a lo que ya hace, sin más, no plantearse más. Entonces, esto nos lleva a considerar la palabra de Cristo para la Iglesia. Para esta Iglesia de Sardis, y también vemos en realidad para todos nosotros. ¿Qué es lo que nos dice? En el versículo 2 del mandamiento: sé vigilante. Sé vigilante. Vigilante. Y en el versículo 3 también dice: velar. Pues si no velas, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Velar. Velar. Velar en la escritura del Nuevo Testamento, sobre todo, es la idea de estar despierto cuando todos los demás están durmiendo. Si no se vela, ¿qué es lo que hace uno? Está durmiendo mientras los demás están durmiendo. Vemos un poco el significado de esta imagen de la escritura. Velar es no ir en la misma corriente del mundo. Los que duermen, duermen. Los cristianos tienen que estar despiertos. Los que no son cristianos andan según les parece, pero los cristianos han de andar según la palabra de Dios. Eso es el estar velando. Entonces no hemos de seguir la misma dinámica del mundo, ni tener su mismo pensamiento ni mentalidad. Esto es lo que leemos, por ejemplo, en Mateo, en el capítulo 24. Y en el versículo 45 al 51. Vamos a leer esta parábola y también la siguiente, un versículo. Mateo, capítulo 24. Leemos el versículo 45. ¿Quién pues es el Señor fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes os pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vemos a andar como el mundo. Entonces vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y también en el capítulo 25 es la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? 5 insensatas y 5 sensatas. Las 5 sensatas tomaron aceite para la lámpara, las 5 sensatas no. Y vino el Señor y las halló sin aceite para la lámpara. No estaban brillando sus lámparas. ¿Por qué? Porque no estaban velando. No estaban, siendo guiadas por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces, llegó en el versículo, decimos, 13, esta es la conclusión del Hijo de Jesucristo: velad pues, porque no sabéis
el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El Hijo del Hombre vendrá, vemos, y si halla a sus siervos que están andando conforme al mundo, vemos, le pondrá a su parte. Dice allí donde es el llanto y el crujir de dientes. Por lo tanto, hay que velar. El mundo duerme, ¿no? Un sueño de muerte, pero nosotros hemos de estar despiertos. Nuestras lámparas han de estar encendidas con aceite, brillando con la luz del Señor. Entonces, primero, ser vigilante, estar velando. Lo segundo, afirmar, versículo 2, afirmar las otras cosas, afirma las otras cosas que estaban para morir. Aquí creo que está refiriéndose a la confesión básica de fe como cristianos. Si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo, nos dice en Hechos, ¿no? Si en el Romanos 10, si confiesas con tu boca al Señor Jesucristo y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, ¿no? En 1 de Juan, ya lo vimos en su día, confesar que el Hijo de Dios ha venido en carne. Es confesar lo básico de la fe. Está para morir, está para venirse abajo. Afírmalo, sosténlo. Sostén la fe, sostén la confesión de fe como creyentes, ¿verdad? Entonces, esas cosas que están tan variantes, porque si estamos un poco como atando con el mundo, ya cada vez nos diferenciamos menos y menos del mundo. Entonces hay que afirmar estas cosas tal y como dice Hebreos capítulo 12, versículo 12. Hebreos 12, dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Afirmarse. Y también dice, pues, acuérdate, versículo 3, de lo que has recibido y oído. Acuérdate de la palabra de Dios. Acuérdate de las enseñanzas que has recibido. Acuérdate de las enseñanzas que has creído. Acuérdate de las bendiciones también que el Señor ha obrado en tu vida. Acuérdate de tu caminar, ¿verdad? Como creyente y aún como iglesia. Afirma, pues, por lo tanto, de esta manera, pues, tu profesión de fe. Y por último, la tercera cosa que le dice es: arrepiéntete. Versículo 3. Acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Refiriéndose al conformismo. Deja el conformismo. Deja la adaptación al mundo. Deja esa indiferencia ante las cosas del Señor. No es lo mismo. No es lo mismo. Déjalo ya. Deja ese conformismo que es estar dormido espiritualmente. Y esto es en sí mismo un llamamiento de parte de Cristo y también un programa de reforma. Un programa de reforma. Se habla mucho de avivamiento hoy en día en el mundo evangélico, pero se habla poco de reforma, porque hablar de reforma significa que hay un estándar, una norma, ¿verdad? Un estándar que es el que nos pone la palabra de Dios y que tenemos que ajustar nuestra vida a esos estándares de la palabra del Señor. Y si no se hace esto, si no se hacen estas tres cosas, sobre todo arrepiéntete, dice el siglo 3, si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. De la misma manera que hemos visto en las parábolas de Mateo 24 y 25, que la venida de Jesucristo le sorprende a todos, la gente del mundo no se lo esperaba, estaban dormidos. Pues de igual manera puede venir el Señor Jesucristo. Aquí está hablando de la venida en juicio. En juicio a su pueblo. Estuvimos hablando en el mensaje de la iglesia de Tiatira acerca del juicio de Cristo a las iglesias. Pues vendré a ti como ladrón. Ningún ladrón anuncia, pues por adelantado, ¿no?, su visita, ¿no? No nos llama por teléfono al móvil y nos deja también un mensaje de correo, ¿no? Voy a estar ahí a tal hora. No, Él se presenta por sorpresa. De igual manera, Cristo se presenta por sorpresa. ¿En juicio qué significa? Pues que, bueno, trastorna todos nuestros planes para imponer su plan, para poner
su plan. Con lo cual vemos que no hay alternativa, ni hay tampoco compromiso. ¿Qué es esto lo que dice Jesucristo con su autoridad soberana, como Rey de la Iglesia? La única solución es, primero, velar, segundo, afirmar, y tercero, arrepentirse. Por lo tanto, un cambio. Hay que operar un cambio. Y esto es el mensaje a la mayoría de la Iglesia. Decíamos al inicio que esta Iglesia parecía que estaba dividida entre la mayoría y la minoría. Y hay un mensaje también para la minoría. El versículo 4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis. Unas pocas personas. Normalmente vemos, hoy en día se valoran las iglesias grandes, ¿no? Macro iglesias, o no tanto. Iglesias grandes, ¿no? Las grandes mayorías pues se presentan como la prueba de la verdad. ¿Qué es la verdad? Pues lo que dicen esto, ¿por qué? Porque son mayoría. Pues bueno, no digo yo que siempre las iglesias grandes sean malas, ¿no? Hay iglesias grandes que son fieles también. Pero si una iglesia grande cae en apostasía, queda el remanente, queda el resto, ¿verdad? Con lo cual, la ley de las mayorías estará bien a lo mejor para la sociedad, pero no para la iglesia. La mayoría no es sinónimo de verdad siempre, ¿verdad? Y al final son las minorías las que mantienen la verdad de la palabra de Dios dentro de las mismas iglesias. Bien, fijémonos en el reconocimiento de Cristo a estos hermanos. Dice, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, que no se han contaminado, que no han comprometido su testimonio como cristianos, pues andando como los demás que andan como el mundo. No, ellos no han manchado sus vestiduras y andarán, dice, conmigo en vestiduras blancas que son símbolo de santidad y de pureza, porque dice, son dignas, porque son dignas. Son dignas. Entonces vemos que la Biblia no tiene problemas en reconocer las cosas positivas de las obras de los creyentes. Incluso dice, son dignas. No hay que pensar que aquí está hablando de méritos. No es que tengamos méritos. No es como la Iglesia romana habla de méritos. Porque Dios es un Dios de justicia infinita. En otras partes de la Escritura también sabemos, en el libro profeta Isaías dice, nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. Trapos de inmundicia delante de Dios, porque su justicia es infinita. Y todo lo que hacemos pues está manchado en mayor o menor medida con lo que somos. Pero es una dignidad. Es una dignidad que no es absoluta, porque solo Dios es absoluto, pero es relativa, ¿sí? Y entonces Dios acepta esas obras y también las recompensa. Las recompensa por causa de Cristo, porque Él lo ha prometido en su palabra, que las va a recompensar. Las considera dignas y las recompensa. Por eso hay estas bendiciones a la obediencia en la Escritura, en la Biblia. Bien, ya por último, la promesa al vencedor dice, versículo 5, al que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y esto es lo que encontramos también en el resto del libro, al final del libro, en el capítulo 22, en el versículo 14. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Lavar sus ropas. Y en el capítulo 7, versículo 9, la visión de la multitud de ropas blancas, vestiduras blancas. Vemos allí, después de esto, miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Está hablando de la multitud de los santos en el cielo, la iglesia triunfante, vestidos con ropas blancas. Esas ropas blancas que son las que Dios le da, son las ropas de Cristo, es presentarnos delante de Él revestidos de Cristo, ¿verdad? Pero también, como dice la palabra de Dios, como estamos viendo, sus obras van juntamente o con ellos. Bien, pues entonces vemos a continuación, no borraré su nombre del libro de la vida. El libro de la vida es una imagen de la palabra para hablar de la
elección de Dios. Y bueno, por lo que dice aquí, se podría pensar que Dios pone o quita, borra de ese libro, ¿verdad? Como que si estuviéramos elegidos provisionalmente. No es así. Somos elegidos en toda eternidad. Romanos capítulo 8. Aquellos que predestinó, a esos llamó. A los que llamó, justificó. Y a los que justificó, glorificó. Entonces vemos aquí a los que eligió, glorificó al final sin que falte ni un solo de ellos. Es una elección incondicional por su pura gracia. Pero aquí está hablando pues de una manera que lo podamos nosotros entender. Es algo parecido a lo que dice la palabra de Dios acerca del arrepentimiento de Dios. Dios no se arrepiente. Dios no se prepara que se arrepienta. Dios no cambia de opinión. Pero nosotros a veces, tal como vemos su manera de proceder, es como si parece que se arrepintiera. Y es lo mismo aquí también. Es como si Él borrara, ¿no? Porque pues era gente que estaba dentro de la comunión de la Iglesia y se apartó y apostató, ¿verdad? No, él no era verdaderamente elegido, pero era pues miembro, sí, de la comunión de la Iglesia. Entonces es una manera de hablar pues adaptada del Señor a nuestra capacidad. Y después por último dice: confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y es lo que decía Jesús en Mateo capítulo 10, versículo 32, 10:32, que dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así pues, hermanos, ya concluyendo el mensaje del Señor Jesús a esta iglesia, ¿cómo se puede relacionar esto que vemos aquí de la iglesia de Sardes con nosotros? Por supuesto, hermanos, nosotros no somos una iglesia grande, ¿verdad? Lejos de esto. Ni aquí, ni en los puntos de lo que tenemos también hermanos que están juntamente con nosotros, ¿verdad? En España, en otros lugares. No somos una minoría muy minoritaria. Y además también estamos bastante, digamos, apartados o bastante puestos al margen del mundo evangélico actual, ¿verdad? Bueno, pues esto es a lo que nos ha conducido el qué. Que somos sectarios, que no queremos nada con nadie. Pues no, esto es, nos ha conducido el que no queremos seguir lo que dice la mayoría, sino queremos seguir lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Si es por seguir lo que dice la mayoría, no habríamos salido de la Iglesia de Roma. ¿Queremos mayoría? Ahí tenemos mayoría. Mayoría absoluta. No haría falta que nos hubiéramos hecho, entre comillas, esto de hacernos protestantes o evangélicos. Entonces, nos ha llevado hasta aquí, el querer seguir la palabra de Dios. Y esto no es de nosotros. Esto es una gracia de Dios. Esto es una gracia de Dios que obra en nosotros, ¿verdad? El querer y el hacer. Pero ha de ser así. Ha de estar este deseo de querer cumplir la palabra de Dios hasta el final. Una vez más, si no hubiera sido así, no habríamos cambiado de ser romanistas nominales a evangélicos, o evangélicos en un sentido general a reformados. Y no solamente reformados, sino reformados que bautizamos los niños y que cantamos solamente los salmos y que no tenemos música y que queremos ser una iglesia, un único gobierno presbiteriano para toda la iglesia en nuestra nación. Y la gente nos podrá decir: ah, pero vosotros habéis cambiado, vosotros no erais antes así, tú también cantabas himnos y cantos y tocabas la guitarra. Y es verdad, pero nos ha llevado a esto el querer cumplir con la palabra de Dios. Y hemos cambiado en el pasado y vamos a cambiar en el futuro las veces que haga falta. Las veces que haga falta. Si es necesario cambiar algo porque no está en la palabra de Dios, pues lo vamos a tener que hacer.
Entonces hemos de estar siempre dispuestos a seguir plenamente al 100% la palabra de Dios, ¿verdad? Y esto es la reforma, y esto es ser reformado, ¿verdad? Seguir la reforma, estar siempre reformándose, según la verdad de la palabra de Dios. Y por supuesto, de esta manera como también hemos de estar preparados para encontrarnos al Señor. Esperemos no en juicio, que Él venga como ladrón, sino que venga como ladrón en el último día. Y nosotros pues seamos reunidos con Él con gran gozo y alegría, como sus verdaderos siervos. Pues que así sea, que el Señor bendiga su palabra. Amén. Oramos al Señor.